Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a ver los importantes cierres mensuales que nos han lanzado las bolsas y otros activos, los bonos, y lo que puede eso implicar después del comienzo de año que hemos tenido. Os he preparado muchos gráficos en este vídeo, muy interesantes, que enriquecen la perspectiva global que he comentado en los vídeos anteriores y relativizan ese riesgo que tenemos a corto plazo. Entonces vamos a tener que afinar un poquito. Al final de lo que se trata es de construir una estrategia que equilibre bien el riesgo y el beneficio potencial, que valore tanto el riesgo alcista, el riesgo de que el mercado pueda rebotar, que en un momento dado suba un 10, un 15 o un 20% y estemos fuera o no estemos suficientemente invertidos, lo que siempre llamo de riesgo de tipo 1, o el riesgo de tipo 2, que es el riesgo de que estemos invertidos en el mercado y el mercado caiga. Ese sería el riesgo de tipo 2, riesgo de que estemos demasiado invertidos, ¿no? Y eso, evidentemente, el demasiado o no suficientemente invertidos es algo que cada cual debe de determinar en función de sus objetivos, de su perfil psicológico, de riesgo también, etcétera, todos sus factores personales de cada uno. Bueno, en el vídeo vamos a ver, primero recordar en qué consiste la alerta roja, muy rápido. Vamos a ver que los primeros 4 años que llevamos, ese cierre que hemos tenido del mes de abril, supone un peor inicio de año en décadas. Y luego vamos a hablar de cómo está el sentimiento, de cómo está la estacionalidad, cómo se presenta en el cierre del mes de abril, que es uno de los mejores meses del año, y entramos en una etapa, en el peor semestre del año. Vamos a ver lo que eso implica. La amplitud de mercado, es decir, al margen de que el Nasdaq o el S&P 500 o el Russell 2000, que es un índice de small caps, pueda estar subiendo o bajando, que el Eurostoxx en Europa suba o baje, la amplitud de mercado nos significa mirar mucho más en profundidad, mucho más por dentro qué está pasando a nivel de sectores y en general, globalmente hablando, si la mayoría de los valores del mercado están yendo en la misma dirección en la que va el índice o no. Eso es la clave de la amplitud de mercado. Y vamos a ver en la primera parte, en estas dos, lo que es el momentum, que eso es lo más importante, y terminaré el vídeo con las estrategias. Pero primero, permíteme que te recuerde que si quieres apoyar la continuidad de este canal, si te gusta mi trabajo, lo compartas y lo des a conocer. Lo primero es que te suscribas si no estás suscrito ya a este canal, si te gustan los contenidos y quieres apoyar la continuidad, le des a me gusta a este vídeo y puedas compartir el vídeo con alguien que pienses que le puede interesar. Muchas gracias. Vamos ya con el primer vídeo, que como os decía, estamos en uno de los peores comienzos de año prácticamente de la historia en el S&P 500. Esto nos muestra el rendimiento year to date, es decir, desde el 1 de enero hasta el final del mes de abril, que es, vamos a tomar los datos a cierre del mes de abril, para el índice S&P 500. En este año 2022, estamos con un menos 13,3% en los 4 primeros meses del año, que suelen ser meses positivos. Y aquí vemos desde el año 1928 lo que han hecho esos 4 primeros meses del año. El año 1932 fue un año horrible, después del gran crack del año 1929, donde hubo una situación totalmente contraria a la que estamos viviendo ahora, es decir, los bancos centrales todavía inexpertos, o las autoridades monetarias, vamos a decir, totalmente inexpertas, no comprendieron lo que estaba sucediendo y aplicaron una vieja receta tradicional, que es contraer la liquidez, ¿no?, para controlar la inflación, y al final lo que provocaron fue una enorme deflación y una contracción de la actividad económica brutal, a años luz de lo que hemos visto desde entonces, incluso considerando las crisis financieras de 2008, etc. Es decir, esto era otro mundo, otro universo, pero aún así, pues fijaros, caídas en los 4 primeros meses del año del 28%, y luego en la década de los años 30 y 40 el mercado estaba todavía extremadamente negativo, y tuvimos todavía varios periodos en los que la bolsa cayó un 16, un 12, un 12%. Bueno, pues todos estos porcentajes, en esos niveles estamos, y en esos niveles no habíamos estado desde esta época. Fijaros que en el año 1970, el S&P 500 cayó un 11,4% en esos primeros 4 meses del año. Es decir, hemos batido récord y estamos, por lo tanto, desde hace muchas décadas no se veía un primer arranque de año tan negativo en la bolsa americana. Algo realmente muy notable. Como os decía, en la misma tabla anterior, el mismo gráfico que hemos visto anteriormente, pero aquí planteando en los años en los que efectivamente, que es lo que os comentaba antes, 1932, 39,
pues en los que los 4 primeros meses del año eran extremadamente negativos. ¿Y cuánto ha caído? Lo interesante es que el gráfico anterior nos mostraba que estamos en una situación no vista en décadas. Aquí nos muestra qué ocurrió en cada uno de esos años después de esos primeros 4 meses tan negativos. Y lo llamativo y lo interesante es ver que en el 66% de esos casos el resto del año fue positivo. La mediana nos dejó un rendimiento del 12,9% y la media una subida del 10% en lo que quedaba de año. ¿Qué significa esta tabla? Pues que de media, cuando ocurren 4 primeros meses del año tan negativos como estos, podemos esperar que el resto del año sea positivo. Excepciones: año 1941, en el que el resto del año todavía caería más. Año 1973, el resto del año caería, seguiría cayendo, y año 1962, el resto del año seguiría cayendo. Aquí lo que marcará la pauta, entre otras cosas, pero principalmente es la llegada o no de una recesión. Pero vamos a ver el timing de lo que significa el mercado, porque no es tan fácil como pensar que el mercado tiene riesgo bajista y por lo tanto va a caer el mes que viene. Podríamos caer 2-3 semanas más y luego rebotar, para luego volver a caer, que es pues, probablemente algo así que ocurra. Al final es la volatilidad que se llama del mercado. Esto es un recordatorio también de lo que hace la bolsa desde el año 1980, en este caso. La barra azul es el retorno en rentabilidad en porcentaje del S&P 500. Por ejemplo, el año 2008, que sería el peor año, veis que cayó prácticamente un 40%. Y luego el mejor año, que sería el año 1995, pues el S&P 500 subió más de un 30%, y los años siguientes siguió subiendo a tasas superiores al 20% durante 5 años seguidos. Esto es una rentabilidad extraordinaria. Luego vienen las crisis, que se encadenan varios años de rentabilidad negativa, otra crisis que solamente fue un año, pero como veis, claramente la mayor parte de los años son positivos. La gran mayoría de los años son positivos. Solamente hay de vez en cuando años negativos y algunas veces ciclos bajistas negativos, aunque esto solo va hasta 1980, esto ha ocurrido otras veces, 3, 4, 5 años negativos, o relativamente neutros, pero en cualquier caso, por definición, y esto no debe de sorprendernos, la bolsa es alcista, que mucha gente esto lo olvida. Bien, en este año 2022, nos situamos ahora mismo en, el diamante negro que veis aquí sería el máximo pullback, es decir, la pérdida máxima que llega a sufrir el año la bolsa durante ese año. Por ejemplo, en el famoso crack del año 1987, la bolsa llegó a estar un 33,5% abajo, pero al final cerró subiendo. Eso fue una recuperación violenta. Los años muy negativos cerraron negativos y llegaron a estar mucho más negativos. Y muchos de los años que estuvieron en positivo, incluso muy en positivo, llegaron a tener en algún momento del año caídas, por ejemplo, del 2,5% desde el 1 de enero, o incluso este año caídas del 19,3% desde el 1 de enero, que este sería el año 1998, para luego terminar subiendo un 25%. Esto es una volatilidad brutal. En la situación actual, el año 2022, ¿dónde estamos? Pues en la media. Una caída del 13% desde el 1 de enero, que es en donde está ahora mismo el S&P 500. Un 13% es aproximadamente la media de los drawdowns, que sería la media de todos estos diamantes negros que tenemos aquí puestos, ¿no? La media. Eso no significa, por supuesto, que no podamos ir más abajo, como hemos tenido aquí algunos casos y aquí otros casos, pero no es nada extraordinario lo que está ocurriendo, ¿vale? Eso es, digamos, el recordatorio. Bueno, eso es, a modo de ilustración de lo que es el mercado, de lo que es la bolsa que tenemos que conocer. ¿Cuál es la variante? Y un poco para complementar el vídeo anterior sobre la alerta roja, mis vídeos anteriores, lo que está llamando mucho la atención en Estados Unidos es que desde una situación de relativamente tranquilidad, atacando máximos, el S&P 500 Value, es decir, solamente valores que están cotizando baratos en términos de fundamentales dentro de este índice del S&P 500, que hay un ETF que replica ese índice, de repente ha caído en picado y ha cerrado el mes bastante abajo, en la base de ese canal que de momento sigue siendo alcista. El S&P 500 Growth, comparad, fíjate, el aspecto que tiene el S&P 500 Value con el S&P 500 Growth en el mismo periodo de tiempo, desde el mes de abril del año pasado de 2021, y este es el Value desde el mes de abril del año pasado 2021. El Growth tuvo
terminó, digamos, su tendencia alcista y desde finales del año 2021, principios de 2022, está claramente bajista. Ha tenido su fallo alcista, que hemos comentado aquí, y está ya desarrollando lo que es una tendencia bajista y cierra el mes con una vela negra, que luego comentaremos en velas mensuales, a la baja, en caída libre, básicamente, ¿no? Si miramos no el SP500, que es un índice de grandes valores, en teoría blue chips, es decir, valores de gran capitalización, grandes empresas, si miramos el índice Russell 2000, que está compuesto por empresas small caps, de pequeña capitalización, es decir, empresas que son pequeñas bajo la perspectiva del mercado americano, el growth lleva haciendo techo o hizo techo antes, es decir, las pequeñas, eso es normal, las empresas pequeñas empezaron a flojear antes y este subsector o esta temática de inversión growth está ya en tendencia bajista y el mes de abril ha sido claramente negativo después de ese máximo, de ese fallo alcista que también se ha comentado y ha roto ya niveles de soporte que, insisto, y eso lo vamos a comentar ahora, no significa que tenga que caer en línea recta, ni mucho menos, pero en cualquier caso la situación es de peligro, estamos en caída libre, ¿no? Y el Russell 2000 Value, curiosamente, también hizo techo a finales de 2021, con lo cual aquí lo que pesa mucho no es tanto que sean value o growth, como el hecho de que son small caps, empresas pequeñas y más vulnerables a un deterioro económico, algo que ocurre. El value, en cualquier caso, tiene un aspecto menos grave que el growth. Comparad, fijaros, Russell 2000 Growth, y aquí se trata de comparar los máximos y mínimos relativos, el aspecto global lateral o bajista que tiene el growth o el value. El value está bajista realmente también, pero menos. Pero en cualquier caso, los máximos locales también son decrecientes y los mínimos locales son decrecientes. Y este último movimiento pues está también en proceso de romper este soporte. No de forma tan agresiva como ha hecho el growth de estas small caps del Russell 2000, pero también. Por lo tanto, la bolsa, que lo que estamos viendo aquí son valores de la bolsa americana, pues está en proceso correctivo, en proceso bajista, y aunque estamos ya en zona de media, de caídas, y bueno, se puede plantear que haya un rebote en lo que queda de año, también hay que tener en cuenta que este año 2022 viene después de algún experimento histórico único, una década de represión financiera, de tipos de interés negativos, de estímulos totalmente descomunales provocados por el confinamiento, estímulos monetarios, es decir, de bancos centrales, y estímulos fiscales, es decir, de gobiernos, y por lo tanto, bueno, venimos de un ciclo bajista de tipos de interés sin precedentes y estamos en un momento de repunte, de subida de tipos de interés brutales. Esto lo hemos comentado en vídeos anteriores, no lo voy a repetir, y por lo tanto, lo que quiero decir es que la situación actual es excepcional y realmente estamos siendo objetivos cuando decimos que es excepcional. Estamos afrontando algo que no está en los mapas, está sin cartografiar, vamos a decir, ¿no? Con lo cual, tenemos que estar preparados para que pueda haber vaivenes, ¿no? Que pueda haber sustos. Bien, esto es un poco el contexto de la presentación. Momentum. ¿Qué es el momentum y por qué es tan importante? Si no sabes lo que es el momentum, tengo una lista de vídeos en mi canal donde puedes ver otros vídeos de momentum a modo de introducción de mi curso de análisis técnico y momentum, donde pues, puedes aprender un poquito más qué es el momentum, ¿no? También tienes este artículo aquí en Investia, en mi blog en Investia, y aquí os pongo todos los artículos que he publicado con el tag Momentum, que ponéis esta dirección, os dejaré el enlace en los comentarios en cualquier caso, y en este artículo en concreto veis, por ejemplo, el Momentum, la anomalía técnica que todo el mundo debe conocer y que explica la gran fuerza del Nasdaq durante la década anterior. También os invito a que podáis leer este artículo. En ese artículo encontráis este gráfico que está sacado de un estudio de la Asociación Americana de Inversores Particulares, que es una asociación potente, y además luego veremos el gráfico del sentimiento, ¿no? Se suele hablar del sentimiento y en niveles extremos lo es, pero en realidad los inversores particulares americanos en algunos aspectos se pueden considerar smart money, que esto os lo dejo un poco entre paréntesis, dinero inteligente. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. El famoso modelo de Four Factor Model, de modelo de 4 factores de Fama y Friends, ganadores de un premio Nobel, bueno, pues ponía de relieve la fuerza de distintos factores. ¿Qué son los factores? Los factores son, digamos, motores de rentabilidad en bolsa, ¿no? Hay el más conocido, el value, el famoso value del que todo el mundo habla en España, que se ha puesto muy de moda desde hace unos pocos años. En España siempre vamos como unos 20 años de retraso.
Bueno, pues lo que nos muestra esta tabla de un estudio riguroso, académico, realizado, tomando rentabilidades de acciones en un periodo tan largo como el que va entre 1927 y 2014, lo que nos dice es que el factor value te da una rentabilidad un 5% superior a la rentabilidad libre de riesgo, ¿vale? Estos son primas de riesgo, es decir, la rentabilidad que tú puedes obtener por encima de la que se considera libre de riesgo, que es la rentabilidad de la letra del Tesoro americano a un mes, ¿vale? Que sería el tipo de interés más seguro que hay, ¿vale? Entonces el value te da de media un 5% más, dicen, ¿no? De esa tabla. Size es un factor también, el tamaño, las empresas pequeñas en teoría a largo plazo, pero bueno, todo esto es discutible, ¿no? Toda la tabla en realidad es discutible porque depende del periodo, de cómo lo calcules, etcétera. De hecho, el value se considera que debe de dar más también, ¿no? Pero tomando estos datos y esta tabla, el momentum te da un premium del 9,5%, muy superior al value. Y esta tabla está corroborada, está apoyada, y el propio Fama pues viene a decir que el momentum es la madre de todas las anomalías, porque es una anomalía todavía superior a la anomalía del value. Vale, ¿qué es el momentum entonces? Bueno, pues el momentum es algo tan sencillo en la mayoría de los papers, y ahora vamos a verlo, como mirar qué ha hecho el precio en los 12 meses anteriores. Eso es el momentum, tan sencillo como eso, tan poderoso como eso, la variación interanual, como se utiliza en otros muchos series estadísticas de precios, empezando por la macro. La macroeconomía lo que hace es mirar cómo cambia, por ejemplo, cómo está el desempleo hoy respecto a hace 2 meses, es decir, el mismo momento del año anterior, porque eso es lo que nos va a dar una comparación con sentido, que tenga criterio. Bueno, pues el momentum hace eso. Un montón de papers que analizan series largas de momentum simplemente se utilizan el rate of change, la variación interanual de los últimos 12 meses. Meb Faber, muy conocido también ha hecho su propia investigación y ahí utiliza la media móvil de 10 meses, ¿vale? Con resultados bastante similares. De hecho, si en vez del rate of change de 12 meses coges 10, 12, 14, 16 meses, tampoco varía. Eso lo explico en el artículo anterior y en otros artículos que tenéis aquí, como digo, en mi tag del momentum. ¿Qué significa eso? Pues que es robusta, porque no tendría sentido un método que si le metes la tasa de variación de 12 meses como fórmula, funcionara y con 11 meses funcionará súper mal. Es decir, o con 10 meses funcionará súper mal. Eso no sería lo que se dice robusto, porque el sistema sería vulnerable, sería, digamos, débil, porque a poco que varíe un poquito el parámetro, deja de funcionar y ya no da resultados. No, los resultados tienen que ser coherentes y tienen que ser consistentes alrededor de esos parámetros, de tal forma que no corras el riesgo de estar haciendo una sobreoptimización de parámetros. Bueno, pues esto, así de sencillo, es lo que se considera el momentum. Es la tasa de variación de 12 meses o la media móvil de 10 meses. Y esto es lo que tenemos aquí trazado, por ejemplo, para el índice Nasdaq. El índice Nasdaq, en la parte de arriba, en esta línea verde, tenéis la media móvil de 10 meses, puntos en los que se pone roja, que ya hemos comentado en algunas ocasiones, es decir, situaciones de riesgo. Hace ya un tiempo que está el Nasdaq por debajo de la media móvil de 10 meses, y abajo tenéis la tasa de cambio de 12, como el gráfico está en velas mensuales, es la tasa de cambio de 12 meses. Y esto es lo más representativo y lo que merece la pena prestar gran atención en este vídeo, es que esta vela, que es la vela de abril, ¿vale? Perdón, esta vela mensual del mes de abril, que cierra aquí abajo, ha provocado que, por primera vez, el rate of change en el índice Nasdaq de 12 meses esté en negativo. No, es algo que ocurre muy poco a menudo. De hecho, si os fijáis, en todo este ciclo que empieza después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y empieza en marzo de 2009, que es este periodo de aquí, desde aquí, el rate of change de 12 meses tuvo una alerta aquí y otra prácticamente aquí también, una especie de doble aquí que estuvo a punto, bueno, aquí seguramente entró en negativo y luego se recuperó. Aquí la media móvil de 10 meses, que es la que utiliza Faber, que es un poco más rápida, ha lanzado alguna alerta más, pero la tasa de cambio de 12 meses realmente es la primera vez que claramente rompe, junto con esta quizá, en 12 años, 2 señales. Debe de tomarse muy en serio. ¿Y cuál es la gran ventaja del rate of change de 12 meses? Pues que cuando te da señal de venta, puede ser aquí, por ejemplo, que sería en este punto de aquí, o te da señal de venta clara, como sería este punto de aquí, que sería este punto de aquí, te puede avisar de una caída fuerte de mercado. Estamos hablando de caídas todavía remanentes del 20-40% aproximadamente. Vale, entonces, esta situación que tenemos aquí en el índice Nasdaq, la tenemos también en el SP500.
en este mes de, bueno, este sería el gráfico del futuro, pero si cogemos el del índice, pero bueno, algo parecido, en el SP500 también y en el índice también. Pues negativo, ha estado también anteriormente en negativo, lanzando señales con el confinamiento. No es una señal perfecta, pero los papers lo que analizan es cómo mejora eso el ratio riesgo-recompensa. Es decir, en algunos momentos dejas de ganar porque el mercado lanza una señal falsa, pero en las grandes crisis que ha habido se te ha permitido protegerte. Para mí hay una pega en esos papers, y esa es la razón también por la que no lo aplico directamente. Para mí la pega es que da la sensación de que estamos muy dependientes del acierto que ha tenido este sistema o este enfoque metodológico, el acierto que ha tenido en las dos últimas grandes crisis, que han sido la de 2000-2002 y la de 2007-2008. Porque lo ha clavado, Incluso la media móvil de Faber, veis que lo clavó, se puso en rojo y te permitió librarte de todas las caídas. Pero digamos que un modelo donde n igual 2 no es del todo n igual 2, porque hay más ocurrencias anteriormente, en los años anteriores, pero sí que en los últimos 40-50 años está muy dependiente de ese acierto, y eso no tiene por qué ser siempre así. De hecho, yo creo que ahora, si entramos en un contexto de alta inflación, pero en un entorno donde todavía hay bastante liquidez, aunque se está drenando, pero hay liquidez, con alta inflación, podríamos empezar a tener en este rectángulo que acabo de dibujar en el SP500 un largo lateral de muchos años que empieza a lanzar señales falsas en el rate of change de 12 meses. Y eso podría hacer que este modelo de momentum, que en Estados Unidos ya es muy popular, en España no, es prácticamente desconocido, podría hacer que ese modelo empiece a fallar, o por lo menos reduzca su efectividad. En cualquier caso, lo más importante es comprender el sentido común y la lógica que tiene detrás y ver que es una lógica a prueba de balas y que puede empezar a lanzar señales falsas, pero en cualquier caso sigue siendo una enorme referencia válida para nuestras decisiones, ¿no? De hecho, el momentum se aplica no solamente a la bolsa, se aplica a cualquier tipo de activo, y los estudios que han hecho los han aplicado a cualquier tipo de activo, ¿no? Por ejemplo, los bonos, los tipos de interés, este ETF de bonos a largo plazo, desde principios de 2021 se puso en negativo el rate of change de 12 meses, ¿no? Desde el mes de febrero de 2021. Es decir, que desde este punto de aquí, vamos a borrar esta fecha, desde este punto de aquí se pone negativo. Entonces, evidentemente, bueno, no siempre tiene que ser así, pero normalmente si hay una ruptura del rate of change a la baja, ya te has comido una primera parte de caída. Pero el objetivo, como siempre, es vender en lo que sería el techo de mercado y librarte de una eventual caída que pueda venir posteriormente. Estamos hablando aquí de un bono, de un ETF de bonos, que además está formando pues también un momento histórico, porque estamos formando caídas no vistas nunca en la historia, pero que tiene sentido, porque también las subidas anteriores eran nunca vistas, ¿no? Bueno, esta técnica del rate of change la podéis aplicar al activo que queráis. Lo hemos aplicado a renta variable, a acciones, a bonos, como lo estamos aplicando aquí. Se puede aplicar incluso a sectores, o temáticas de inversión, por ejemplo, real estate, es decir, sector inmobiliario, pues este no ha dado venta todavía en el rate of change de 12 meses, aunque está ahí, pero no ha dado venta. Se puede aplicar a divisas, por ejemplo, el euro o el dólar en sentido amplio, el euro-dólar. El euro-dólar, ¿dónde está negativo? Está negativo desde este punto de aquí y la media móvil desde aquí. Es decir, que según este enfoque, desde agosto de 2021, desde este punto de aquí, está vendido el euro-dólar, y también acertando. Es decir, es un enfoque que ha demostrado y además analizado a series históricas de 100 años o más. No se trata de coger un ciclo bajista de tipos de interés de los últimos 30 años, que es el gran peligro y la gran trampa que tenemos ahora, es que, por ejemplo, en este bono, en este bono, claro, bueno, aquí no lo vemos, tendríamos que coger tipos de interés, voy a coger los bonos, el tipo de interés del bono americano a 10 años, por ejemplo, que es bastante representativo, y evidentemente lo que hay que entender ahora mismo, en la fase actual de mercado en la que estamos, es que esto supone un cambio de paradigma, es decir, después de 30 años, desde el año 1980, después de 30 años de tipos de interés machaconamente bajistas, lo que se está produciendo es un cambio de paradigma y una gran rotación. Eso no significa que desde aquí, pues estos tipos de interés
vayan a ventilar y a superar esta resistencia y nos vayamos desde niveles del 3% prácticamente que estamos ya en el bono americano a 10 años y nos vayamos directamente a niveles del 5% o del 7%. Eso serían palabras mayores, sin consolidación. Yo creo que lo suyo sería que hubiera una consolidación, ¿no? Y eso podría permitir también eventualmente un rebote en las bolsas, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que hay un cambio de paradigma y que han cambiado las reglas del juego y que por lo tanto, bueno, pues esto tiene consecuencias y rompe las estadísticas, que es lo que estamos viendo realmente. Rompe las estadísticas bueno, pues de drawdowns, por ejemplo, del riesgo bajista, etc. Por cierto, un paréntesis que no tenía previsto comentaros, pero bueno, en un contexto de crisis y de debilidad de las bolsas, yo sigo viendo el Bitcoin con el riesgo de romper a la baja, ¿vale? No he visto aquí ninguna señal de fortaleza relativa en un momento en el que la bolsa podía estar un poco más tranquila, hemos tenido el fallo alcista, volviendo a mínimos, en fin, yo sigo viendo ahí esa debilidad, ¿vale? Bueno, conclusión del momentum. ¿Qué nos dice el momentum? Algo de una forma muy sencilla. Las bolsas americanas, y eso es un punto muy importante, ahora lo vamos a ver, aunque bueno, merecerá que lo veamos en otro vídeo más detenidamente, la conclusión del momentum es que estamos en riesgo. El cruce a la baja del rate of change de 12 meses nos dice que tanto los bonos como las acciones en Estados Unidos están en fase bajista, en riesgo bajista, ¿vale? Eso es lo que nos dice. Eso es la ciencia. Hemos hablado de la ciencia porque el momentum es ciencia, el momentum son series estadísticas y no es discutible, no es interpretable, o estamos por encima o estamos por debajo, no hay subjetividad ahí que le podamos meter. En el sentimiento es todo lo contrario. Ahí pasamos de la ciencia al arte, el sentimiento es todo arte. ¿Por qué es arte? Bueno, el sentimiento es el arte de la opinión contraria, la teoría de la opinión contraria. ¿Y qué significa? Básicamente que hay que llevarle la contraria a las masas, a la gran mayoría, cuando esta mayoría está, digamos, unánimemente de acuerdo en algo, cuando tiene un consenso total, unanimidad. Si hay unanimidad, nunca lo puede haber en estos casos, pero si hay unanimidad, entonces lo más probable es que ese movimiento ya se haya terminado. Y una de las formas de medir esa, y además esto está estudiado, es decir, esto no me lo invento yo ni mucho menos, una de las formas de medir ese sentimiento es el uso de las portadas, no de titulares de artículos, portadas, lo que la gente ve en el escaparate antes de comprarle el periódico y que representa el sentimiento más potente, ¿no? Portadas de grandes periódicos o grandes semanarios económicos o generalistas, también me vale, en determinados momentos, sería todavía mucho más potente cuando son portadas de periódicos generalistas, pero las portadas, en este caso de Bloomberg Business Week, y hay otra portada muy potente donde tiene míticas portadas contrarian, que es el The Economist, el famoso The Economist. Bueno, pues fijaros, en esta revista semanal de Bloomberg se pregunta, ¿ha muerto la inflación? Y aparece este dibujo tan bueno, pues llamativo. Y esta portada de Bloomberg es del abril de 2019, justo hace 3 años. Es decir, esta fue la señal precursora. El timing, evidentemente, no significa que al día siguiente ni al mes siguiente se vaya a revertir la tendencia. Pero esta portada pues, estaba anticipando que posiblemente ya habíamos tocado suelo en la inflación, ¿no? en la inflación. En bolsa, pues en realidad iba a decir que ocurre lo contrario en la democracia, pero en realidad no es así. La gran pregunta que hay que hacerse, y es uno de los grandes problemas que tiene la democracia actualmente, es si realmente la mayoría tiene siempre razón. Porque si no es así, hay un problema, ¿no? Y sobre todo especialmente en temas delicados o en temas específicos o en temas importantes donde lo que necesitamos precisamente es un visionario. Y lo que está claro es que la mayoría no va a ser visionaria. Necesitamos minorías ilustradas, minorías visionarias que puedan mostrar el camino a la mayoría. De lo contrario, estamos condenados a estar en la mediocridad, bañando en la mediocridad. Esto es una reflexión que, bueno, llevo mucho tiempo haciéndome y que conviene hacerse porque realmente en los tiempos actuales de democracia estamos de lleno en ello. Pero bueno, esto es otra cuestión. Bolsa y democracia. ¿Quién manda aquí? ¿Tiene razón siempre la mayoría? Pues en el arte de la teoría de la opinión contraria, que es el análisis del sentimiento, precisamente en lo que nos basamos, y además está demostrado empíricamente, es que precisamente no es que la mayoría esté siempre equivocada. Cuidado con darle la vuelta a esta frase. No, señor. Eso no significa
que haya que llevarle siempre la mayoría a la contraria, siempre la contraria a la mayoría. Hay que llevarle la contraria a la mayoría solamente cuando la mayoría está en un extremo, cuando hay una sensación generalizada o una creencia generalizada. Por ejemplo, los pisos no pueden caer. Era la frase básica en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en España. Si no comprabas piso eres tonto. Pues entonces, cuando hay un sentimiento extremo, cuanto más extremo mejor, más probable es que ese sentimiento se haya agotado. Bueno, pues en un vídeo anterior os he puesto el porcentaje de alcistas en la encuesta de la AAII, que es la American Association of Individual Investors, Asociación Americana de Inversores Individuales, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es para nada el dinero tonto, al contrario, aquí hay gente muy inteligente y muy puesta, o sea que la mayor parte del tiempo tiene razón, pero le ocurre lo mismo que a los gestores institucionales, también están sujetos pues al comportamiento de grupo. Vamos a ver, porque ya sabéis que han dado lecturas mínimas desde hace más de 30 años y los alcistas están por debajo del 20%, que es lo que nos muestra esta tabla. Cuando bullish, los alcistas, están por debajo del 20%, lo tenemos aquí en esta columna, y vemos las rarísimas veces, recordad que esta encuesta es semanal, y le pregunta a esos inversores, a esas personas que gestionan su propio patrimonio, inversores individuales, les pregunta si su perspectiva para los próximos 6 meses es alcista o bajista. Bueno, pues es muy raro que tengamos una visión por debajo del 20%. En el siguiente gráfico lo podéis ver un poquito de otra manera, aunque con un histórico bastante limitado. Pero bueno, para que veáis recientemente cómo ha funcionado, ¿no? Arriba tenemos en verde el porcentaje de alcistas y abajo el porcentaje de bajistas. Cuando el porcentaje de bajistas está elevado, como son estos niveles, estamos en zona o cerca de zona de suelo, por aquí o por aquí, en zona de suelo. Y el mercado se prepara para un rally, se prepara para una subida fuerte, ¿no? Y estamos ahí en esos niveles. Eso no significa que pueda prolongarse durante todavía largos meses, que el mercado pueda seguir coteando un 10, un 20% y después venga un rally fuerte y volvamos a máximos. Eso podría ser una posibilidad, ¿vale? Que ya contemplaremos. En esta tabla lo que quería mostraros aquí es qué ha hecho el SP500 3 meses, 6 meses y 12 meses después de que de que la encuesta haya mostrado menos de un 20% de alcistas. Bueno, pues creo que no hace falta ni que la describa. El único momento en el que realmente estuvo bajista en esos 3 horizontes temporales fue la gran crisis financiera del año 2008, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en España también, pero sobre todo en Estados Unidos, la burbuja subprime y la crisis financiera bancaria que vino después, ¿no? Es el único momento, una recesión y una gran crisis financiera. ¿Podríamos estar ahora en otro periodo de estos, con un pinchazo de la burbuja de bonos? Eso es un escenario que tenemos que contemplar. Aquí lo que nos está diciendo es que de las 31 veces que ha ocurrido esto, es decir, que haya menos de un 20% de alcistas, pues hemos tenido 30 ocasiones donde el mercado realmente era alcista en un horizonte de 3, 6 y 12 meses posteriormente. Solamente uno no lo estuvo. No pasaría absolutamente nada porque de 32 casos solamente hubiera 2 que eso no ocurriera y podríamos estar en uno de ellos en este año 2022. Tenemos que contemplar esa posibilidad. Eso significa invertir, manejar incertidumbre, no certezas. Es decir, esto es una estadística apabullante, pero que haya 30 de 31 o 30 de 32 no cambiaría la realidad. La realidad es que este indicador es un indicador contrarian en situaciones de extremo y ahora mismo estamos en una situación de extremo, pero no significa que vayamos a acertar en un 100% de las ocasiones. Y este año 2022 sabemos que es un año especial por todo lo que ha ocurrido anteriormente, tanto lo que ha ocurrido antes del confinamiento como lo que ha ocurrido después, ¿vale? Esa es digamos, la parte del arte que añade a lo que es el propio arte contrarian. Estacionalidad. Ahora mismo yo creo que hay 2 ciclos importantes y fiables, que es el ciclo presidencial, que es un ciclo de 4 años, y el efecto Halloween, que es un ciclo de 6 meses. Vamos a empezar por el de los 6 meses. El efecto Halloween nos dice sell in May and go away, que es el gran refrán de la bolsa. Vende en mayo y vete. ¿Por qué? Porque el mejor ciclo de 6 meses, aquí probamos todas las combinaciones que hay de 6 meses, dentro del año y vemos que el mejor ciclo de 6 meses es el que va de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Esos 6 meses te da de rentabilidad media un 7%. En cambio, el periodo que acaba en abril, es decir, el que empieza en mayo
y va hasta octubre, justo antes de noviembre, por eso se dice sell in May and go away, es el peor de esos periodos, de esos ciclos de 6 meses, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que nos dice el ciclo presidencial, perdón, el ciclo de Halloween, ¿no? En esta ocasión se ha cumplido relativamente. El mes de abril, que suele ser un buen mes, ha sido muy malo, y cabría la posibilidad de que, bueno, últimamente, os voy a poner aquí, en la última década, en los meses de mayo, no han sido tan malos, porque al final en mayo hemos tenido un buen rendimiento y teniendo en cuenta la sobreventa que tenemos, quizá la podríamos tener. Pero por encima de este ciclo de más corto plazo, que es el ciclo de 6 meses, tenemos el ciclo presidencial USA. Y aquí lo que vemos es que en el año 2, year 2, aquí tenemos por trimestres, los 4 trimestres del primer año, después de haber sido elegido un nuevo presidente americano, el segundo año, el tercer año y el cuarto año, y separado por trimestres. El peor trimestre de los 4 años, estadísticamente hablando, y para esto se utilizan datos que van entre 1950 y 2021, que no está mal, que son 70 años, el peor trimestre es en el que todavía estamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta junio. Nos quedaría todavía el impacto de este trimestre malo. El tercer trimestre todavía es regular, pero lo que sí que es interesante es ver que para final de año podríamos tener un buen rebote, esto desde el punto de vista estacional. Así que bueno, simplemente comentarlo para que lo refresquemos y lo tengamos en cuenta. Amplitud de mercado. Aquí vemos la famosísima línea AD, que es lo primero y lo único prácticamente que tenemos que saber. Bueno, hay más cosas, pero lo más importante, si tenemos que elegir una cosa, esta es la más importante, la famosa línea AD, Advance Decline, avances y retrocesos. Coger cada día el número de valores que suben, que es, por ejemplo, en la bolsa americana, pues 1.500, y el número de valores que bajan, 700. Bueno, pues 1.500 menos 700 te da 800. Pues ese dato de 800 se lo sumas al número que tenías anteriormente. Y el número anteriormente también es lo mismo, y así vas sumando, ¿no? Entonces vas poniendo eso en un gráfico. Esta línea naranja, que es la línea AD acumulativa, como digo, no tiene ningún valor en su número. Da igual que aquí ponga 18.000, que ponga 20.000, 200.000, lo que sea, da igual, porque luego todo va a depender de dónde hayas empezado. Lo que nos interesa aquí es observar que los dientes de sierra sean iguales que los de la línea azul, que es la línea del SP500, ¿vale? Y observar eventualmente divergencias. ¿Divergencias qué significa? Pues que cuando el mercado, la línea azul oscura, sigue subiendo, como ha ocurrido aquí, sigue marcando nuevos máximos, y la línea AD no, o incluso empieza a girarse a la baja, nos está lanzando una señal de debilidad. Y eso es lo que ha hecho la línea AD en ese periodo, y lo que sigue haciendo. Vamos a analizar este recuadro, que es desde finales del año 2020, un poco más de cerca, que es lo que os he preparado en la siguiente diapositiva. Desde finales del año 2020, empezamos a ver que a mediados del año 2021, la línea AD aquí vuelve a máximos, no está mal, es capaz de volver a máximos, pero fijaros que en este punto el SP500 estaba por encima de los máximos, es decir, seguía subiendo. ¿Por qué? Gracias a la fuerza de las FANG, de las Big Caps, de las grandes capitalizaciones, ¿no? De hecho, incluso aquí volvió a marcar un máximo el SP500 por encima del máximo anterior, línea azul oscura, y sin embargo aquí ya veíamos claramente una pequeña divergencia bajista en la línea AD que se ha ido agravando. Y desde entonces estamos viendo que los dientes de sierra acompañan, y si lo miramos a más corto plazo, los últimos meses, lo que vemos es que en este mes de abril la línea AD se ha seguido deteriorando, y además, como comenté en el vídeo de la alerta, la gran alerta bajista, lo que está pinchando ahora son también pues, Google y las grandes capitalizaciones tecnológicas del mercado americano, que se están sumando ya a la debilidad ambiente como consecuencia del ajuste en valoraciones, etcétera, todo lo que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la amplitud de mercado pues, nos está diciendo y nos está confirmando que aquí hay peligro. Vigilaremos eventualmente en el futuro alguna divergencia alcista, pero de momento la amplitud de mercado nos dice peligro. Está cayendo realmente todos los sectores, eso lo comenté en un vídeo anterior, así que no lo voy a repetir. Bueno, la amplitud de mercado se puede ver desde muchos puntos de vista. Lo que está cayendo ahora mismo y lo que está dando debilidad es la bolsa americana. Si miramos el SP, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la bolsa china, que quizá como consecuencia de nuevos paquetes de estímulo o medidas de apoyo podría dejar de caer, y que este mínimo local de aquí, aunque está por debajo de este mínimo local de aquí, pueda formar una divergencia alcista.
de alguna otra manera, ¿no? Habría que ver la línea D de la bolsa china, que no la sé, pero el sentimiento, etcétera. Aquí hay una corrección, está muy adelantado, ha corregido mucho más que la bolsa americana. Podría ser que la bolsa americana, como consecuencia de la fortaleza del dólar, pues esté más débil que otras bolsas del mundo. De hecho, una de ellas sería el propio, no sé por qué se me ocurre aquí, el propio índice Eurostoxx, donde realmente en el mes de abril, aunque está en una situación, en una inercia, en una dinámica bajista, pero con un gráfico, un aspecto del gráfico bastante, sí, es que ya sé lo que ha pasado, que se ha movido aquí, bastante menos bajista que la bolsa americana. Y eso es llamativo, es sintomático. Si lo ponemos en gráficos mensuales, el rate of change de 12 meses está en negativo y la media móvil también, pero la subida anterior ha sido mucho menos fuerte, mucho menos contundente, ¿no? Y por lo tanto entiendo que el potencial bajista en Europa, que además es una región más considerada value, en realidad este gráfico se parece más a un gráfico value. Y eso sería interesante. Es decir, lo que me llama la atención en la situación actual es que esta señal, esta alerta bajista, está muy focalizada en Estados Unidos. No es tan grave lo que está ocurriendo en Europa, que realmente, bueno, aún estando bajista, no está atacando, por ejemplo, los mínimos locales anteriores, que Estados Unidos ya está en esos niveles, y sin embargo Europa no está todavía en esos niveles. La bolsa china, como os decía, pues está incluso amagando una especie de veremos si hace una especie de vuelta a nube, eso sería una buena señal. Y buceando en valores, que eso ya para no alargarnos mucho en el vídeo, pero un ejemplo que quería poneros, Nestlé. Nestlé es un valor que cotiza en la bolsa suiza, está en máximos históricos, ha vuelto otra vez y está en máximos. Y no es el único caso, se puede bucear, estoy preparando de hecho un screener para buscar precisamente valores que estén en máximos históricos, ¿no? Por tanto, vamos a ir terminando el vídeo. Conclusiones de todo este panorama que he trazado. Hasta ahora, desde hace meses, y yo diría año y pico, ¿no? desde la subida posterior al confinamiento, digamos que con el confinamiento, y esto tengo pendiente de explicarlo en un post también, para mí el confinamiento fue el momento más duro de los últimos 10 años, ¿no? Anteriormente, en esos 10 años, siempre he estado defendiendo una tesis, y es que por defecto hay que acompañar al mercado, por lo que os he repetido 1000 veces. El riesgo alcista, es decir, el riesgo de que el mercado suba y te quedes fuera, es el más grave y el más peligroso para un inversor de largo plazo, es decir, para la actitud inteligente. Insisto, inversor, no un especulador, y largo plazo, no corto plazo, ¿vale? Con esa idea en mente, hay que acompañar la tendencia y hemos tenido que acompañarla en Estados Unidos y en menor medida en Europa, pero también desde el año 2009. Y a pesar de los avisos que había, hay que dar tiempo al mercado a que forme un techo. ¿Estamos en ello? Posiblemente un techo, o veremos si es un gran movimiento lateral. Pero desde el movimiento posterior que hubo al gran confinamiento, que fue el momento más duro por la fuertísima caída que tuvimos en un solo mes, desde ese posterior movimiento, pues por eso digo que desde hace meses o un año y pico, mi consigna ha sido: ya no es momento de ser agresivo. Es decir, no es momento de tener miedo de ese riesgo tipo 1, el riesgo de que el mercado se te escape, el FOMO, a que tú estés fuera y el mercado se dispare al alza, ¿no? Desde la perspectiva de un inversor de largo plazo, que es lo inteligente, invertir a largo plazo. Ese ha sido mi mensaje, y aunque las bolsas americanas apuntan hacia abajo por lo que estamos diciendo, la alerta que he lanzado, bueno, pues sigo pensando que no es momento de ser agresivo. Pero es importante que tengamos una actitud, esta es mi opinión, evidentemente, ya sabéis que en este canal es didáctico, es formativo, es divulgativo, y no es en ningún caso una recomendación de ningún tipo. Yo os cuento cómo lo veo, lo que hago, lo que me interesa, pero no es en absoluto una recomendación. Es mi opinión y tenéis que analizarla y utilizarla y, digamos, digerirla y adaptarla a lo que vosotros consideréis, ¿no? En mi opinión, aunque he lanzado una alerta y estamos en sesgo bajista, yo creo que, sobre todo si se produce una caída fuerte y rápida en el mercado americano, no creo que estemos en el inicio de una gran tendencia bajista, como lanzan todos los gurús y constantemente estáis viendo vídeos de peligro, peligro, peligro por todas partes. Yo creo que no, y desde una perspectiva de medio plazo lo enfocaría más bien desde la perspectiva de la oportunidad. La oportunidad. Es decir, pienso que estamos en fase de alerta, con caídas de corto o medio plazo, pero que esas caídas son una potencial gran oportunidad. Ese sería mi enfoque.
¿Cómo lo creo que se puede explotar de la mejor manera? Con opciones. En breve lanzaré una masterclass en la que explicaré con todo lujo de detalles mi estrategia estrella de inversión con opciones. Y, en mi opinión, si se produce esa pequeña caída adicional en las bolsas americanas, pues sería un momento óptimo para poderla aplicar, ¿no? Esa estrategia. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. ¿Vale? Bueno, los que me seguís y los que habéis visto más vídeos, y con esto ya termino, os voy a poner el gráfico del QQQ, del Nasdaq, por ejemplo, que está caído en desgracia, que va a corregir la valoración y que tiene riesgos de caídas, etcétera. Pero mi perspectiva y lo que no tenemos que perder de vista es que aquí lo que se impone es el largo plazo y no estoy planteando ni un cambio de tendencia, ni un crack, ni una caída de este tipo, ni nada de ese estilo, ¿no? Lo que estamos planteando es, pues en primer lugar, un retroceso hasta ese nivel de retroceso de Fibonacci del 23%, que eso es lo que ya hemos hecho, y la posibilidad de que, o bien directamente, o bien mediante rebotes intermedios dentro de unos trimestres o dentro de unos meses o trimestres, o incluso en 2023, podamos llegar a ese retroceso del 38%, que para mí sería el punto de entrada óptimo, ideal, ¿no? Y eso con opciones pues se puede aprovechar mucho. Y estamos con eso, para utilizar esos niveles, tenemos los retrocesos de Fibonacci para llegar a esos niveles y también la base de esta triple canalización alcista que tengo aquí trazada en este gráfico del QQQ. Pero bueno, solo lo seguiré y lo revolveré a comentar en otros vídeos más adelante, porque eso ya lo hemos comentado y este vídeo ya se me ha hecho muy largo. Muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta aquí, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.